Su micro está desactivado. De colegas, miembros integrantes de la Orden del Consejo Directivo del Colegio de Biólogos del Perú, del Consejo Regional 15 Puno. Bien, organizado Colegio de Biólogos del Perú, el curso de actualización en reciclaje, biodiversidad y técnicas de inmunohematología. Ricardo Figueroa Montes, el cual va a dar esta brillante ponencia. Bien, sin antes también vemos que hay colegas que se vienen uniendo a esta sala Zoom, ya están publicadas, pueden pasar la voz. Retirar el día de hoy. Bien, vamos a aprovechar el tiempo y queremos dar pase antes de iniciar este curso para que pueda dar apertura a nuestro decano del Consejo Regional 15. ¿Me confirmas, Olger, si me escuchan? Sí, sí se escucha, adelante. Bien, gracias. Buenas noches con todos los presentes en la sala. Efectivamente, continuando con las ponencias del mes, hoy se va a abordar una temática muy importante, que es la aterosclerosis subclínica, un enemigo oculto, ya que a raíz de ayer justamente era una fecha en donde era el Día Mundial de la Hipertensión. Y es pertinente justamente abordar esta temática, ya que es una de las enfermedades muy prevalentes y por el cual agradecemos sobre todo al doctor Luis Edgardo por aceptarnos, ¿no? Brindarnos esta ponencia. Sé que su experiencia profesional, académica, nos lo va a compartir y aprovechemos al máximo y también después de la ponencia, si es que hay consultas, también sé que lo vas a absorber gustosamente. Muchísimas gracias y aprovechemos el curso. Bien, muchísimas gracias a nuestro decano del Consejo Regional 15 Puno, el biólogo Johnny Rafael Coquira Toro. Sin más, quiero a continuación presentar a esta ponencia al doctor Luis Edgardo Figueroa Montes, presidente de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, presidente de la Asociación Latinoamericana de Patología Clínica, directivo del Colegio Médico del Perú, director de Medicina de Laboratorio. Entonces, vamos a darle este pase para que él pueda impartir este curso tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Le cedemos la sala. Muchas gracias a ustedes
los biólogos, al decano, a Rafael, con quien estuve comunicándome por interno. Muchísimas gracias por permitirme dirigirme a ustedes, ¿no? Es una gran oportunidad para unir, digamos, conocimientos, compartir experiencias, ¿no? Tengo alguna cercanía con el Colegio de Biólogos en el periodo pasado con Yardenia estuvimos muy cerca viendo diferentes aspectos, así es que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que no se conoce mucho, no se habla mucho, no se difunde mucho, y la idea justo es abrir el diálogo sobre este gran problema. Esa es la idea, comenzar a generar una narrativa sobre cómo debemos abordar este gran problema. Y es un tema importante porque eh, esto está sucediendo y creo que podemos hacer algo más, ¿no? En el caso del laboratorio clínico, pues definitivamente estamos muy relacionados a este tema desde una perspectiva analítica, bioquímica, con algunas pruebas de laboratorio. A nivel nacional también hay que entender que muchos biólogos se dedican y trabajan dentro de los laboratorios clínicos. Es quizás la fuerza laboral más importante en el Perú. Entonces, yo creo que vale la pena que entiendan un poco más sobre este tema y espero que disfruten de esta conferencia. Muy bien. Uno no me es ajeno. Yo tuve la suerte de vivir un año en Azángaro, Azángaro. Fue en el año 2003. Hice mi serum en la ciudad de Azángaro. Conocí a muchas personas, tengo muchas amistades. Y bueno, esto sí es una foto mucho después en un viaje que hice hacia el hermoso lago Titicaca y bueno, compartí un tiempo con mi familia. Así que conozco Puno, conozco su idiosincrasia, su manera de ser. Así que me siento gratamente unido con ustedes, en este caso a través de esta diapositiva. No tengo ningún conflicto de interés con el contenido de esta presentación, es una revisión académica y hay contenido, digamos, por decirlo así, en primicia, porque va a ser parte de mi próximo libro. Entonces, espero que lo disfruten. En líneas generales, todos los médicos y los profesionales de la salud pues nos preocupamos por tratar de mejorar, digamos, las cifras en relación a la hipertensión, abordar el diagnóstico de manera oportuna, iniciar el tratamiento combinado, como ya recomiendan probablemente hoy día las guías, de manera adecuada, eh, hacer que este paciente esté controlado. Y las cifras en realidad no son muy, digamos, muy agradables en este momento. Este es un reporte que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, en este reporte mundial, reporte global sobre la hipertensión. Y estas son cifras peruanas al 2019, ¿no? Se ve que hay una prevalencia mundial del 21%, ¿no? Más o menos. Para el 2019, cerca de 142,000 personas morían por el tema probablemente de hipertensión. Es más prevalente obviamente en las mujeres, ¿no? Y miren, en relación al diagnóstico, 47%, es decir, de cada 2 personas con hipertensión, una sabe que lo es. 40% tiene acceso al tratamiento, obviamente relacionado al diagnóstico, pero lo que más me preocupa es el control. A pesar de estar diagnosticado, a pesar de tener tratamiento, todavía sus cifras no están por debajo de 130, por decirlo así, para esperar un control adecuado. Entonces, hay mucho que hacer y esto va cambiando definitivamente en base a las regiones. Una cosa es hablar en la costa, otra cosa es hablar en la sierra, y otro tema es hablar en la sierra, en la selva. ¿Qué produce o qué es lo que va a ocasionar en realidad una hipertensión mal controlada? Pues es un desenlace letal, un desenlace con discapacidad, ¿no? Que puede ser un infarto o un derrame. Si el paciente sobrevive a un infarto masivo, de repente con intervenciones quirúrgicas, con bypass, ya su calidad de vida no va a ser igual, o si el paciente tiene un derrame que le va a generar alguna discapacidad, que puede ser leve o puede ser severa.
Entonces, ¿cuántas personas hoy en día están llegando a las emergencias y están teniendo un derrame o un infarto? Y muchas de ellas van a morir. Por eso es que la enfermedad cardiovascular, como tal, es la primera causa de muerte en todo el mundo y nuestro país no es ajeno a ello. Y en adición, la mayoría de estas personas que tienen, obviamente, este desenlace, 75% de sus muertes se producen en países de bajos y medianos ingresos. Perú es de medianos ingresos. Y hay gente que está muriendo por enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué más podemos hacer? Sabemos que existen ya factores de riesgo muy bien establecidos y una secuencia lógica de lo que va pasando. Primero existen las determinantes sociales, ¿no? Donde hay fuerte relación en relación a la globalización, a la urbanización, al envejecimiento a nivel educativo, económico. Todo eso influye y va a generar probablemente hábitos, conductas, riesgo y genera factores como alimentación de repente poco saludable, consumo de tabaco o alcohol, inactividad física. Todo esto al final, estos factores de riesgo conductuales empujan a factores de riesgo metabólicos, ¿no? Estos valores de riesgo metabólico pues generan prehipertensión o hipertensión, en este caso de lo que estamos hablando, prediabetes o diabetes, dislipidemias, síndromes metabólicos. Y al final desencadenan obviamente el evento, la enfermedad cardiovascular, ya sea con un infarto, un derrame, que genere una discapacidad o la muerte. Ojo que muchas de las personas que mueren también por estas enfermedades son personas económicamente productivas, es gente joven. Entonces, el impacto de la carga de enfermedad es mayor, años de vida saludable perdidos y años de discapacidad que va a tener esta persona. Y ahora último, se está comenzando a hablar mucho de lo que es las determinantes comerciales, o sea, el problema per se de las determinantes sociales, se le agregan ahora las determinantes comerciales. Y cuando hablamos de ellas, son cuatro las industrias, como los que producen tabaco, alimentos no saludables, como los alimentos hiperpalatables, industrializados, ultraprocesados, según la clasificación NOVA grado 4, consumo de alcohol y los que están asociados a combustibles fósiles, producen cerca de 1/3 de las muertes en el mundo. Es decir, si abordáramos estos cuatro problemas, resolveríamos la tercera parte de las muertes en el mundo. Realmente es sencillo abordar y enfrentarnos. ¿Ven ustedes alguna propaganda que diga no consumas alcohol? ¿Ven alguna propaganda del Estado que diga no consuman alimentos ultraprocesados? Quizás el tema del tabaco es más conocido, ha disminuido definitivamente el consumo activo de tabaco, pero existen propagandas que digan no fumes. Y ni qué decir pues de hablar del tema de los combustibles fósiles. Bueno, en fin, todo eso, como ya lo hemos entendido, afecta y genera pues los eventos, ¿no? Pero atrás de todo esto hay un tema que es la aterosclerosis, es decir, estos cambios que se van dando dentro de nuestras arterias. Y básicamente el cambio es esto, ¿no? Estos grandes acúmulos de grasa, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos. Esto es, imagínense como una tubería, que si son tuberías probablemente deterioradas, se van a generar pues problemas, ¿no? Porque se atoran. Igual pasa con la arteria coronaria, con las arterias cerebrales, van lentamente, la aorta y otros vasos sanguíneos grandes, las carotidias, van comenzando a acumular grasa y van a generar obstrucción. Y esto en el tiempo, cuando la obstrucción ya es importante, pues simplemente esto se rompe y vienen los eventos, un infarto, un derrame, una muerte súbita, etcétera. Pero en este proceso de este crecimiento de la ateroma, esta etapa en el cual va comenzando a crecer, ¿no? Lentamente, hay una etapa que demuestra que existe ya un ateroma
pero este ateroma todavía no produce tanta obstrucción, no produce de repente tantos problemas, que el paciente obviamente no tiene síntomas, el paciente no tiene síntomas, el paciente inclusive ni sabe. Inclusive hay estudios que hablan que el paciente es normotenso para hablar de temas de hipertensión. El paciente no se da cuenta que algo ya está pasando en su cuerpo. Y esto puede tener una intervención si nosotros lo buscamos. Esta condición en la cual hay ya una alteración de los vasos sanguíneos con la presencia todavía leve o pequeña de grasa, donde el paciente no tiene síntomas, es lo que conocemos como una aterosclerosis subclínica o como si hablamos de diabetes, una prediabetes o de hipertensión, una hipertensión, sería una preaterosclerosis masiva, por decirlo así, una etapa previa. Y esta etapa previa puede diagnosticarse, puede diagnosticarse. Tenemos la posibilidad de abordar esta entidad. Podemos hacerlo. Si nosotros detectamos a tiempo este tipo de pacientes que tienen esta patología, podemos generar intervenciones y dependerá obviamente del riesgo cardiovascular de los pacientes. Se le puede dar tratamiento, por ejemplo, con las estatinas, ¿no? Y esto ayudaría a revertir quizás ese pequeño daño, etcétera. Entonces, son cosas que se pueden ir viendo si nosotros diagnosticamos de manera oportuna a estos pacientes. Entonces, para tratar de entender, esto es lo que pasa al día a día, hoy en día en los sistemas de salud, digamos, esta es la historia natural de las arterias coronarias, una arteria que lentamente, se dice que para que una arteroma pueda romperse y pueda llegar a obstruir cerca del 60% de la luz del endotelio, ¿no? Generalmente han pasado de 3 a 4 décadas, es decir, 30 a 40 años, ¿no? Algunos hablan que desde el nacimiento empieza probablemente este crecimiento lento y sostenido. Pero, ¿qué pasa hoy en día? Lo que hoy en día pasa es que la práctica actual, reforzamos probablemente el tema de atención primaria, evaluamos los factores de riesgo, podemos de repente predecirlo con calculadoras de riesgo, está bien. Le decimos al paciente que haga intervenciones en sus estilos de vida, está bien. Algunos de repente considerarán darle algún tipo de tratamiento, bien, también. Pero el paciente no sabe que de repente este ateroma está creciendo. ¿Y qué es lo que sucede? Viene el evento, se rompe, se fisura, se erosiona, se quiebra esta capa fibrosa y sucede el infarto o sucede el derrame. La magnitud dependerá del tamaño del ateroma y de cómo nuestro cuerpo reaccione a él. Generado el infarto, generado el derrame, intervenimos. Y si el paciente sobrevive, abordaremos lo que se conoce como prevención secundaria, es decir, trataremos de evitar que el paciente tenga recurrencia o tenga un nuevo evento. Entonces, hoy en día, el enfoque actual es prevención primaria, prevención secundaria. Más adelante vamos a ver que ya hay otro concepto que se está agregando hoy en día, un concepto interesante que vamos a entenderlo. Pero digamos que esto es lo que sucede hasta aquí. ¿Qué pasaría si yo detecto este tiempo en el cual el paciente ya tiene un ateroma, que probablemente algún día, quizás, si no hago ninguna intervención, genere pues un infarto, un derrame? Entonces yo retrocedo en el tiempo, por decirlo así, y trato de diagnosticar esta etapa. Y al diagnosticar yo esta etapa, estoy cambiando este enfoque habitual y trato de buscar a pacientes con aterosclerosis subclínica, con preaterosclerosis, por decirlo así, y generamos una intervención. Prevenimos que esta placa progrese, es decir, si hacemos un tratamiento, esta placa va de repente a ser más lento en el tiempo, ¿no? Igual se va a tratar de generar alguna intervención, ¿no? Después de la intervención, una acción que ayude a que este crecimiento, si se da, sea muy lento, ¿no? Y prevenimos de esta forma, de una manera más anticipada, ¿no? Entonces, desde el nacimiento,
con la detección de la aterosclerosis vamos a retrasar, pues, obviamente, una intervención secundaria, ¿no? Porque ya nosotros intervenimos en esta parte. Existen varias formas de hacerlo. Puede ser aplicando algoritmos de repente o scores un poquito más sesudos con algunas pruebas de laboratorio, puede ser. Pero también se puede hacer uso de imágenes, estudios de imagenología, principalmente. Algunos invasivos, otros no invasivos, ¿no? Y que permiten detectar. En el caso de este ejemplo, vemos, por ejemplo, el paciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Hay susceptibilidad genética, obviamente, eso no hay que perderlo, la obesidad, el consumo de tabaco, el problema de lípidos, hipertensión, diabetes, inclusive enfermedad crónica. Entonces, al inicio pueden haber manifestaciones tempranas de la aterosclerosis, es decir, una etapa inicial como procesos inflamatorios, disfunción endotelial, el estrés oxidativo que se va a generar pues las famosas células espumosas que van a ir acumulando los lípidos, ¿no? Y eso puede ya ir entendiéndose, una etapa muy inicial. Acá, como ven en esta etapa verde, pues no hay placa, ¿no? Y en esta etapa ya puede comenzar a aparecer el crecimiento temprano de la placa. Y si nosotros aquí de repente detectamos, por ejemplo, en este caso, proponen la detección de concentración de calcio en la arteria coronaria por tomografía, bajo valores específicos, uno podría entender. Pero ¿qué pasa ya si esta placa creció? Pues simplemente llega el evento, el trombo, ¿no? Ya se formó el trombo y la placa pues progresó. Y acá hay un alto riesgo, obviamente, de que se fracture, ¿no? Y se genere pues el problema con la disminución de la luz correspondiente. Entonces, digamos que esta es la historia natural que nosotros pudiéramos hacer intervenciones para evitarlo. Entonces, en esta etapa de aterosclerosis subclínica podemos hacer mucho. Y miren, acá comienza a hablar ya de una prevención primordial. Vamos a entender este tema, ¿no? Vamos a tratar de entender este tema. ¿Ya? Hoy en día existen calculadoras de riesgo, es decir, ustedes con información clínica deberían saber. Yo les aseguro que de repente quizás nadie en la sala o quizás alguien sepa cuál es la probabilidad de tener un infarto o un derrame en los próximos 10 años. Yo aseguro que no lo saben. Y eso se puede calcular con algunos parámetros. Por ejemplo, esta es una calculadora de riesgo que utiliza el Reino Unido, Inglaterra, es Currix en su tercera versión desde el 2018, trabajan en este momento ahí, ellos. Hay calculadoras en cada país propuesto. Nosotros también tenemos una calculadora para la zona panamericana por la OPS, pero los pacientes conocen realmente su riesgo, saben realmente su riesgo. En este caso, por ejemplo, ponemos el ejemplo de un varón masculino, ¿no? De nuevo fumador, diabético, tiene antecedentes de familiares que han muerto por infarto o un evento. Acá hay más información. Y, por ejemplo, más abajo hay la relación entre colesterol total y HDL, se saca una relación, y sobre eso hace el cálculo. Y este cálculo, por ejemplo, me dice de que el riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame en los próximos 10 años es del 10%. Las calculadoras de riesgo tradicional mencionan que un riesgo superior al 10% sería alto riesgo. Un riesgo menor al 10% sería bajo riesgo. Pero siempre entender el contexto clínico, ¿no? Los factores de riesgo del paciente. Para este ejemplo, este paciente, ¿no? Como ven acá, hay 100 caritas, de las cuales hay muchas felices, pero 10 probablemente van a estar tristes porque les va a dar en los 10 años un derrame o un infarto. Para esta misma persona que no tuviera factores de riesgo, la probabilidad de que tenga un evento sería del 2%. 2%. Entonces, prácticamente tiene algunos factores que lo elevan a 5 veces más, ¿no? En este caso, 10%. Como mencioné, una forma que ya se está utilizando en algunos países es detectar esta presencia de placas, ¿no? Con concentración de calcio coronario a través de la tomografía. Aquí está la placa, le toma la tomografía y va a encontrar el calcio.
dentro del estudio del corazón. Esta concentración va a depender del sexo, hay umbrales ya definidos, ya que ya se conocen, y según esto, pues el médico hará alguna intervención. Por ejemplo, si acá tiene una concentración superior a 100, ¿no? Que supera el 75% del percentil para su edad, sexo y raza, entonces ya el médico tendrá que ver, pues, el uso de estatinas, por ejemplo, ¿no? Para su beneficio, etcétera. Entonces, esto ya se pone. Otra manera de verlo es con otro procedimiento que se llama tomografía de coherencia óptica. Por favor, yo no promuevo marcas de imagenología. Lo que quiero que entiendan es que hay formas que se pueden abordar el diagnóstico, digamos, de una forma imagenológica, ¿no? Y el Estado debería promoverlo, ¿no? Justo ayer hicimos una mesa redonda en el Colegio Médico, tuve la suerte también de hacer una exposición. Tuve poco tiempo, ahorita sí me estoy extendiendo, hablando de este tema. Pero ¿cuántos tomógrafos existen a nivel de los hospitales 2 y 3 en segundo y tercer nivel en el Perú? Muchos. ¿Y cuántos de ellos buscan calcio en las arterias coronarias? Pregunten. Les aseguro que ninguno. Y pudiéramos hacerlo, establecer un programa nacional, yo creo que sería ambicioso y sería muy saludable porque estamos abordando la primera causa de muerte en el mundo. O sea, tiene sentido, ¿no? Yo no creo que alguien se oponga a esto. Aquí, mediante un estudio dentro de los vasos coronarios, como ven aquí, se ve pues como en este vaso coronario, que en teoría debería ser totalmente redondito, como aquí, así, con este espesor, vemos que acá ya hay un ancho. Es decir, aquí ya se está formando un ateroma. Aquí también ya hay un ancho un poquito mayor. Se está formando el depósito. Aquí más, aquí también. Entonces ya son pacientes que uno podría hacer intervenciones, ¿no? Esto va a ir incrementándose. Pero el paciente está sano, está saludable, no lo sabe. Y obviamente viene el detalle. Después, bueno, podemos abordar otros temas analíticos que también son importantes entenderlos. Hay un colesterol que no produce aterogénesis y es el HDL, lo demás todo es aterogénico, ¿no? Todo el colesterol aterogénico es lo que se conoce como el colesterol no HDL. Si simplemente ustedes a su colesterol total le restan el HDL, tendrán todas las lipoproteínas que pueden ser aterogénicas, colesterol no HDL. La pregunta es cuántos perfiles lipídicos liberan en su reporte de perfil lipídico colesterol no HDL. Y ojo que el colesterol no HDL hoy en día se está usando mucho para evaluar lo que se conoce como el riesgo residual cuando el paciente no cumple los objetivos de tratamiento con LDL, ¿no? Y en adición, todo este colesterol aterogénico, es decir, el colesterol no HDL, va relacionado a la apolipoproteína B, que tiene individualmente cada una de estas lipoproteínas. Es decir, colesterol no HDL incrementado, ApoB incrementado, alto riesgo aterogénico. Pero todavía vivimos el paradigma del LDL y muchas de las guías aún se consolidan las intervenciones en él. Tiene muchos detalles relacionados a temas analíticos, nuevas calculadoras, nuevas formas de verlo, en fin, no voy a ampliar eso. Pero el objetivo de esta parte es que solamente entendamos que el colesterol no HDL y el ApoB son dos, uno calculado que no te cuesta nada, uno que sí cuesta porque hay que procesarlo, le dan un valor agregado enorme si quisiéramos incluirlo en el perfil lipídico clásico. Aquí para que vean una diferencia. Un paciente que tiene 70 miligramos por decilitro de LDL y él también tiene 70 miligramos por decilitro de LDL, es decir, ambos con valores normales, por decirlo así. Pero las LDL tienen diferentes tamaños, como ven, pueden ser grandes o pequeñas. Las que son grandes, pues va a ser más difícil que penetre el endotelio, porque son grandes. Pero las que son pequeñitas tienen más probabilidades de entrar. ¿Y por qué son más pequeñitas? Porque inclusive pueden estar alteradas por enfermedades como la hipertensión, la obesidad, el consumo de tabaco, diabetes, síndrome metabólico y otras.
Encima, un LDL tiene un periodo de vida, vamos a decir, de 4 o 5 días. Estas LDL oxidadas pueden llegar hasta 15 días. Por lo tanto, tienen más tiempo en sangre. Y como son más chiquitas, tienen más probabilidades de meterse al vaso. Y miren, como dije, la ApoB está unida individualmente. Si acá tenemos 6 ApoB, acá tenemos 12 ApoB. Entonces, ¿quién tendrá más riesgo cardiovascular? ¿Este paciente que tiene 70 miligramos con 1.2 de ApoB o este paciente que tiene 70 miligramos con 0.6 de ApoB? Obviamente, este paciente. Entonces, pregunto, ¿cuántos perfiles lipídicos procesan ApoB? ¿No? Hoy en día el colesterol no HDL es interesante porque encima no cuesta, solamente restas el colesterol total y ayudan a monitorizar, en definitiva, el tema de el riesgo residual. En el caso de la que el LDL, digamos, no cumple un objetivo de tratamiento, ¿no? Es un marcador importante hoy en día, ¿no? Y muchas guías, sociedades recomiendan que se reporte este colesterol en el perfil lipídico. No voy a hablar un poco de la lipoproteína, vamos a avanzar. Yo admiro mucho el trabajo que ha hecho Teresa Robas en España. Ella ha logrado que, ella es bioquímica, ella ha logrado que las diferentes sociedades en España logren armonizar un perfil lipídico y también ha logrado establecer algoritmos para su comprensión, ¿no? En esta publicación del algoritmo, ustedes pueden revisarlo, es gratuito, lo pueden descargar, van a ver todos los tipos de perfiles bioquímicos, perfiles lipídicos que se pudieran utilizar para algunas condiciones. Pero este es su principal aporte de Teresa. Justo ahora en este libro que voy a sacar, el 4º capítulo, lo he trabajado con ella, ¿no? Ha sido un honor trabajar esta parte con ella, ya la sigo hace tiempo, su investigación, ella trabaja en un laboratorio donde ya evalúa la dislipidemia de una perspectiva un poco más intensiva, es decir, es un laboratorio especializado de dislipidemias. En Europa existe obviamente mucha hipercolesterolemia familiar y trastornos genéticos, y ellos han avanzado mucho en esto. Pero ¿cuál es su principal logro? Miren, ha logrado que en España diferentes sociedades, o sea, la comunidad académica, logren establecer parámetros ya para su perfil lipídico. Documento de consenso. ¿Cómo se debe informar un perfil lipídico? Ponen diferentes temas, es un artículo muy interesante, estas recomendaciones. Yo les recomiendo que lo amplíen y lo lean y lo vean. Es un artículo muy interesante, también gratuito, ¿ya? No ahondaré en cada una de estas recomendaciones, pero les recomiendo que lo lean. Quizás esta. La ecuación de Friedewald es precisa en la mayoría de los pacientes con colesterol LDL mayor a 100, dice, y triglicéridos menor a 150, ¿ya? Hay otras ecuaciones como Martin-Hawking, Adams, Martin-Hawking modificado, dice, es preferible para el cálculo, ¿no? Es una nueva fórmula, especialmente en aquellos pacientes que tienen LDL menores a 70 o concentraciones de triglicéridos entre 150 y 400, ¿no? Inclusive en muestras sin ayuno. Los ensayos de colesterol LDL directo deben usarse para la evaluación del colesterol LDL cuando la concentración de triglicéridos es mayor a 400 solamente. No es una buena práctica procesar LDL a todos. ¿Por qué? Porque hay temas de trazabilidad, de conmutabilidad asociados al LDL. Ya es un tema un poquito más amplio. Como puse, hay diferentes razones por las cuales abordar el tema del colesterol alto. En este caso hacen una discriminación de una hipercolesterolemia primaria genuina a secundaria que puede deberse por múltiples enfermedades o por uso de medicamentos, ¿no? Inclusive medicamentos que pueden generar una dislipidemia, o sea, trastorno de los lípidos. Hay que tener siempre presente en laboratorio las interferencias producidas por medicamentos, ¿no? Acá están algunos detalles de la variabilidad analítica que existe en base al método y el test, y algunas variables que salen del 5 clásico que utilizó Friedewald hace muchos años, por ejemplo, para
Martin Hopkins, ¿no? Como ya la variable va moviéndose según el tipo de la cantidad de colesterol que tenga y triglicéridos el paciente. Muy bien. Para fortalecer esta idea hay unos estudios muy interesantes que tratan de ver el tema de la aterosclerosis subclínica. Hay un estudio muy bonito. Este estudio me parece fabuloso. Ya se ha hecho hace un tiempo. Sin embargo, sé que va a haber una nueva revisión. Están, por decir, en cortes. Ellos demuestran que pacientes, digamos, asintomáticos tienen ya aterosclerosis, ¿no? Pero no solamente eso, porque hicieron estudios genómicos, ¿no? Estudios de imagen, biológicos, y encontraron detalles muy interesantes. Por ejemplo, que estos pacientes que tienen algún grado de aterosclerosis tienen un metabolismo cerebral menor, obviamente asociado a factores de riesgo. También hicieron estudios de la telomerasa, muy interesante. Evaluaron también los perfiles lipídicos, identificaron placas de aterosclerosis en grupos vasculares específicos. Y miren lo que encontraron. 63% de los participantes sin síntomas, con una edad promedio de 46, tenían aterosclerosis. Tenían aterosclerosis. Y muchos de ellos, obviamente, en un momento van a debutar con algún evento, ¿no? Ya sea infarto o derrame, más aún si no lo sabe. El hombre tiene 71% más que una mujer y quizás el componente iliofemoral en las arterias tenía mayor presencia de placas, ¿no? Comparado. También las arterias carotídeas tenían un valor importante, alto, ¿no? Que muchos estudios se enfocan ahí. Entonces, para resumir esta parte, nosotros podríamos implementar un programa nacional de aterosclerosis subclínica, de repente abordarlo de forma tradicional con la captura de riesgos si queremos hacer un screening, un cribado de la población, pero pudiéramos incorporar nuevas herramientas imagenológicas o de repente perfil lipídico incorporando nuevos test, haciéndolo más potente, ¿no? Con estudios de repente, con herramientas de inteligencia artificial, esto ayudaría de una forma predictiva, sería muy fabuloso, ¿no? Mejorar otros biomarcadores, de repente, en fin, y se pudiera afrontar esta enfermedad. Entonces, podemos hacerlo. ¿Y qué tiene que ver la aterosclerosis con el Día Mundial de la Hipertensión? Pues tiene que ver mucho. Esta es la clasificación que hoy en día existe para ver los estadios de hipertensión. Y miren, antes tenía una etiqueta de hipertensión, hoy en día ya se dice hipertensión alta cuando esté entre 120 y 129 de presión arterial sistólica. Y si está ya en 130, 139, está en un estadio 1, es decir, menos de 140 no es normal, menos de 140 y superior a 130 ya es un estadio 1. Si está entre 140 y 160, estadio 2, y más de 160, estadio 3. Y este tema tenemos que tenerlo presente. Normal se considera menos de 190, pero este estudio inclusive vio que pacientes que estaban con valores normales de presión arterial, hizo una evaluación de su calcio en las arterias y encontró que inclusive pacientes con 90, 100, 110, 120 ya tenían concentración de calcio. Obviamente mayor concentración. Y los eventos, lo que ellos denominan como el hazard ratio, porque es en un periodo de seguimiento, ¿no? Los riesgos incrementaban, ¿no? Conforme la presión se incrementaba de la concentración de calcio, ¿ya? Los eventos se iban incrementando en la medida que la presión se incrementaba. Entonces, esto nos hace entender que personas sin hipertensión o sin factores de riesgo tradicional para una enfermedad cardiovascular coronaria, ¿no? Si tuviera presencia de calcio en sus arterias coronarias, pues obviamente va a tener ya un problema y puede tener desenlaces o eventos de este tipo. La asociación de nivel de la presión arterial, calcio en las coronarias, va a generar pues los eventos, ¿no? A pesar de que inclusive tenemos pacientes con valores menores a 90. Entonces, necesitamos buscar a los pacientes con esta patología. Y este binomio clásico, esta dicotomía de prevención primaria, prevención secundaria, ya no es suficiente. Hoy en día tenemos que ir más atrás de la prevención primaria y eso es lo que denominan prevención primordial. La prevención primordial
abarca a más población, trata de entender fenómenos sociales, económicos, su estructura en realidad de salud de estas poblaciones, y tratan de ver cómo podemos abordarlo de tal forma que ni siquiera puedan a tener un impacto los factores de riesgo que ya conocemos a nivel primario, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar ya a hablar de la prevención primordial, que es un concepto que va más atrás todavía, ¿no? Es la prevención de la aparición o desarrollo de factores de riesgo en países o poblaciones en las que aún no aparecieron. Y esto yo creo que tiene que ver un gran componente educativo definitivamente. Y es importante que lo comprendamos. En adición, hoy en día hay un nuevo cambio del paradigma. Por muchos años se estaba abordando el tema de la enfermedad renal, lo ven los nefrólogos, enfermedad cardiovascular, lo ven los cardiólogos, síndrome metabólico de repente lo ven los endocrinólogos y así sucesivamente, algunos de su perspectiva, pero eso ya acabó. Hoy en día hay una propuesta clara y es que debemos abordar al paciente desde este trinomio, que es enfermedad cardiovascular, enfermedad renal y enfermedad metabólica. El síndrome cardiorrenal metabólico. Ese es el programa. Este trastorno es un trastorno sistémico con conexiones entre enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Y ya está muy bien estudiado los estadios que tiene esta enfermedad, ¿no? Un paciente ideal, pues el paciente con estadio 0, sin factores de riesgo. Pero esto, lamentablemente, con el tiempo, obesidad, factores metabólicos, ya presencia, por ejemplo, acá, como bien claro dice, enfermedad subclínica, cardiovascular coronaria, ¿no? Falla cardíaca, van a terminar pues en desenlace, en un infarto, en una fibrilación, en un derrame, en un problema vascular periférico o en una falla cardíaca. Aquí ya es el estadio 4, ¿no? Entonces, cada una de estas etapas puede ser evaluado de una perspectiva integral, viendo ya el bosque y no solamente ramitas o árboles. Y para concluir, debemos entender que la hipertensión está asociado definitivamente a la aterosclerosis subclínica. ¿Por qué? Porque una hipertensión constante daña el endotelio, produce una disfunción endotelial y promueve que la progresión de la aterosclerosis sea más rápida. De la misma forma, esta presión constante acelera pues el proceso de aterosclerosis, ¿no? Hace de que se forme más rápido la placa y se genere su estrechez. Debemos entender que la combinación de hipertensión y aterosclerosis subclínica aumenta la probabilidad de eventos adversos cardiovasculares. Y es más, ya lo estamos viendo en pacientes que en teoría son sanos, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión integral para reducir el riesgo cardiovascular global. Y yo creo que ese es el principal mensaje de esta conferencia. Sé que me he extendido, pero quiero que entendamos la importancia de hacer visible este problema en nuestro país. Muy bien, y ahora sí, contando los tiempos, probablemente en el mes de agosto, exageradamente haré el lanzamiento de mi nuevo libro, que es un segundo libro, que ya lo voy a producir. Los que ahorita deseen pueden escanear este QR y darle like a mis redes sociales, especialmente suscríbanse a mi canal en YouTube, también tengo mi podcast y otras redes. Agradezco la invitación cordial del Colegio de Biólogos de Puno por hablar de este tema tan importante y no puedo despedirme sin invitarlos. Yo soy actualmente el presidente de la Sociedad Peruana de Patología Clínica, Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, y del 9 al 12 de octubre tendremos un congreso latinoamericano. Tendremos la presencia de países latinoamericanos como Brasil, Bolivia, México, Uruguay, Ecuador, Chile, entre otros. Y lo más importante, van a venir, literalmente, es como si ahorita yo hiciera un campeonato de fútbol y me traigo a Messi. Va a venir la profesora Tonri Sosben, ella es presidenta de la Federación Internacional de Química Clínica, que es la máxima autoridad líder mundial en temas de medicina de laboratorio, y estará con nosotros en el Perú compartiendo sus experiencias
del 9 al 12 de octubre. Están cordialmente invitados. Si alguien está interesado, pues encantado de recibirlos aquí en esa fecha. Muy bien, muchísimas gracias al Colegio de Biólogos del Perú, en este caso su Consejo Regional Puno, por esta invitación y quedaría a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy agradecido, interesante la ponencia. Sé que a muchos que están acá en la sala, de repente ha ampliado sus expectativas en el tema, sobre todo del diagnóstico laboratorial. Bien, de repente, alguno de la sala quisiera formular alguna pregunta. El doctor, yo sé que gustosamente va a responder. Olger Álvarez quiere hablar. Sí, Olger, te escuchamos. Si no tienes audio, puedes escribir. Agradezco la presencia del auditorio que están sacrificando su sábado por un tema académico, así es que muy bien. Helen dice gracias, felicidades por la ponencia. Gracias, Helen. Gracias por participar. Doctor, de repente, aprovechando hasta que se animen los asistentes a esta sala, de repente, en resumen o de su recomendación, en este caso, sobre los exámenes laboratoriales que se debe implementar para poder de repente estar que puede ser útil, ¿no? Para el diagnóstico de la aterosclerosis. Claro, en realidad, eh, una forma clásica que nosotros podríamos ver es un perfil lipídico inicial, es básico, ¿no? Un perfil lipídico me va a permitir si ese paciente tiene hipercolesterolemia, que ya hace muchos años, desde hace más de dos centenias, se conoce de que hay riesgo de aterosclerosis, ¿no? Entonces, un buen perfil lipídico, ¿no? Un buen perfil lipídico que me haga el colesterol, que me haga el HDL, el LDL dependiendo de los triglicéridos, el VLDL se calcula, triglicéridos, y el colesterol no HDL, que le da un gran valor agregado. Si se puede hacer un sacrificio y hacer visible la necesidad de una ApoB, sería perfecto, ¿no? Yo creo que ahí podríamos empezar y ver, obviamente, los factores de riesgo asociados al paciente. Hay que calcular su riesgo cardiovascular, eso es crucial, calcular el riesgo cardiovascular, eso lo hace el médico en la consulta, ¿no? Y sobre eso podríamos ver si tenemos o no un riesgo. Sí, doctor. De repente, usted nos recomendaría cuántas veces al año debe hacer de repente su examen de perfil lipídico o a partir de qué edad, ¿no? Para poder de repente ya eh, previamente alertarnos o dar a conocer, ¿no? Cómo va nuestro perfil lipídico y de repente prevenir, sobre todo, pues, ¿no? A no llegar a una aterosclerosis. ¿Ya? Eso puede ser muy similar a lo que pasa con la glucosa, ¿no? En la glucosa, por ejemplo, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que uno se haga un estudio de glucosa a partir de los 35 años, ¿ya? Pero dice que si uno tuviera algún factor de riesgo, como por ejemplo sobrepeso, en jóvenes, niños, con índice de masa corporal incrementado, se le pudiera hacer el test. Entonces acá probablemente pueda ir similar, ¿no? Ver los riesgos individual, de manera personal, personalizada del paciente. Sin embargo, yo creo que a partir de los 35 años pudiéramos comenzar a hacer un perfil lipídico. En el caso de la glucosa dicen que sea una vez, si sale normal, repetirlo en 3 años. También pudiera ser de la forma similar un paciente que se hace un perfil lipídico y sale normal, repetirlo cada 3 años, no creo que haya ningún inconveniente. El problema que pasa a veces es en los pacientes adultos que tienen polifarmacia, poliespecialidades, y en un año se hacen como 4 o 5 perfiles lipídicos, que es innecesaria, ¿no? Yo creo que la especialidad que más monitoriza, digamos, el uso de estatinas es cardiología, y con 2 perfiles lipídicos al año en pacientes que meritúan realmente ver cómo va el LDL sería suficiente. En un paciente sin riesgo cardiovascular, podría ser tranquilamente una vez cada 3 años, por ejemplo.
Hay una consulta han escrito, dice, a partir de este año, después de escuchar sus conferencias en el hospital donde laboro, estamos incluyendo apolipoproteína B en los exámenes que ofertamos. Ahora lo incluiré en el perfil lipídico para que todos los pacientes a quienes le soliciten. Felicitaciones, Helen. Eso es crucial, ¿no? Ver la fortaleza de algunos biomarcadores en la atención sanitaria. Y la ApoB debe de usarse. Yo no entiendo, no comprendo hasta ahora, y yo trabajo en la seguridad social. El ApoB era parte del petitorio hace más de 2 décadas y no sé por qué lo retiraron. Hoy en día no es parte del petitorio. Y no hay presión por los servicios como cardiología de implementarlo. No lo entiendo. El ApoB hoy en día es un marcador fundamental para evaluar el riesgo residual. ¿Por qué? Porque igual como pasa con la diabetes, muchos pacientes que están con tratamiento y que lamentablemente pues el tema de adherencia y autocuidado está todavía un poco precario, su hemoglobina glicada no baja por debajo de 7 conforme lo esperamos y solamente cumple los estándares menos del 40%. Es decir, de cada 10 diabéticos en tratamiento, 4 estarán controlados y 10 no. En el caso del perfil lipídico pasa algo similar. Los pacientes que están en tratamiento con estatina llegan a cerca del 30-40% del objetivo del tratamiento. Cuando hablo de objetivo de tratamiento, me refiero a que, por ejemplo, para las guías europeas, un paciente con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular grave debe de tener un LDL con estatinas de alta intensidad por debajo de 55. En Estados Unidos, por debajo de 70. Y cuando esto no se consigue, se necesita ver cómo está el ApoB y cómo está el colesterol no HDL para ver de manera integral ese riesgo residual. Entonces, debe de implementarse el ApoB sí o sí, en mi opinión. Hay que obviamente utilizarlo de la mejor forma, evaluarlo igual de manera discrecional, ¿no? Tratar de evitar la sobreutilización del test, el overtesting hay que tratar siempre de controlarlo. Así que, Helen, te felicito por la iniciativa y gracias por escuchar y seguirme en las conferencias que tengo en mi canal, y que puedas obviamente usarlo para tu población que lo necesita, ¿no? Y acá hay que hablar de manera articulada con los cardiólogos para trabajar en conjunto y tratar de que la implementación de ApoB sea la mejor. Excelente, doctor. Creo que no hay otra pregunta. Desde el Consejo Regional 15 Puno, del Colegio de Biólogos del Perú, estamos muy agradecidos por aceptarnos esta ponencia y desde luego ha sido muy alentador y yo sé que los que nos están escuchando van a implementar, ¿no?, algunos exámenes laboratoriales adicionales que de repente se ha dejado de lado. Entonces, creo que esa es la intención de estas ponencias, generar a que los laboratorios se implementen cada vez más, ¿no?, con más exámenes y así pues brindar mejor servicio. Entonces, doctor Luis Edgardo, estamos muy agradecidos, estaremos en contacto y para de repente otras ponencias posteriores. Un Muy bien. saludo desde acá de Puno a su persona y de todos los miembros también del colegio. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, totalmente agradecido. Felicitar a todos los que están aquí escuchando y bueno, será hasta otro evento. Te agradezco que me remitas el video, por favor, es lo único que te pido. Sí, Un sí, abrazo, sí. saludos desde Lima. Muchísimas gracias. Hasta luego.